Yo escribí Nacidas para el Placer hace ahora ya casi 6 años y desde entonces hasta ahora mi vida ha cambiado mucho y también las circunstancias han cambiado mucho, esa es la verdad, ¿eh? Bueno, en estos momentos que estamos así confinados, hablar de placer, de deseo, es algo así como, bueno, para mí como un poco raro, ¿eh? En medio, yo he escrito el último libro sobre abusos sexuales, porque igual que escribí un libro sobre la potencia de la sexualidad y la potencia del placer, quería escribir un libro también sobre la otra cara del placer y de la sexualidad, que era el abuso. Bueno, del placer no, de la sexualidad, que era el abuso, ¿eh? Y esto también me ha cambiado totalmente y me ha hecho tener una visión de la sexualidad también muy distinta, ¿eh? En medio, además, he tenido la menopausia, con lo cual también mi sexualidad ha cambiado muchísimo desde cuando yo escribí ese libro, ¿eh? Y por tanto, ahora hablar de esto a veces es como decir, tengo que recuperar en lo que estaba en ese momento, no porque lo que dijese fuese algo que no está vigente, que creo que sí, sino porque yo en ese momento, cuando escribí el libro, sí que estaba en toda la potencia del placer, de la sexualidad, y en estos momentos estoy en otro punto, ¿eh? Bueno, también es verdad que la sociedad ha cambiado muchísimo desde que yo escribí el libro, en el sentido de que ahora se hace mucho más visible el tema del abuso, el tema de la violencia, que hasta cuando yo escribí el libro todavía era hacia las mujeres principalmente, bueno, y hacia los niños. Cuando yo escribí el libro esto era algo como muy tapado, que no se veía, muy velado, y ahora realmente, bueno, ha cambiado muchísimo. Voy a contar un poquito cómo yo escribí el libro, ¿eh? Yo quería escribir para decir un poco que las mujeres estaban o estábamos mucho más ancladas en la emoción, que no transitábamos la sexualidad. Así como los hombres estaban más anclados en la sexualidad y todo el mundo tenía muy claro que estaría bien que fuesen en la emoción, nadie decía en ese momento que las mujeres, a lo mejor si fuésemos a la sexualidad, las cosas nos irían igual un poco mejor, ¿ya? Más que nada porque así igual nos encontrábamos con los hombres, ¿ya? Porque si uno está en la emoción y la otra está en la sexualidad, el encuentro realmente era difícil. Eso fue el principio de mi libro. Pero cuando empecé a escribir, el libro se fue abriendo por sí mismo y empecé a encontrar muchísimas cosas que ni esperaba, ni imaginaba, básicamente, ¿ya? Lo primero es que yo me creía que tenía una sexualidad un poco distinta de lo habitual, ¿sí? Más que nada porque yo había tenido una sexualidad abierta, mi familia no me habían dicho que el sexo fuese algo malo, y había tenido bastantes relaciones, y me consideraba que tenía una sexualidad un poco distinta. Pero a medida que me fui ahondando en el libro, me fui dando cuenta de que la ideología patriarcal está en todos lados, ¿ya? Y que no es verdad que yo no estuviese exenta de la ideología patriarcal, ¿sí? Descubrí que dentro del papel de la mujer se incluye el estar por el otro, así como dentro del papel del hombre lo que sea a sí mismo. Me quedé realmente, bueno, como alucinada de cómo yo había cumplido con ese papel. Sí que había tenido una sexualidad igual aparte, pero estaba totalmente anclada en cuidar a los demás, ¿no? Y esto era como un impacto, decir, wow, yo me creía que no y ¿cómo es esto, no? Y otro de los impactos importantes fue ver que en nuestra cultura, hasta hace poco y ahora, todavía está ahí, a las en el sentido abierta, ¿no? Si tú imaginas un hombre deseante, lo puedes imaginar, de sexo, ¿no? Y si imaginas una mujer deseante, el cerebro hace pi, 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 y se cruza, ¿no? ¿Ya? Entonces, a las mujeres, de alguna manera, hasta hace muy poco no se nos permitía decir que éramos deseantes o tener deseo, ¿sí? De alguna manera esto se nos ha reprimido a lo largo de la historia, ¿sí? No solo se nos ha reprimido esto, que la sexualidad, el deseo, el instinto es algo importante, sino que también se nos ha reprimido la capacidad de tener agresividad. Agresividad entendida como capacidad de acción en el mundo.
¿ya? A los hombres les está mucho más permitido eso, actuar en el mundo, hacer, construir. En cambio, a las mujeres esto, de alguna manera, también se nos ha reprimido. Hay una autora que dice que las mujeres son como mujeres eunucos, ¿sí? En el sentido de que no podemos curiosear, jugar, explorar, ¿ya? Que eso es más patrimonio de los hombres. Digo esto con la primera ponencia, con el tema del juego, ¿no? Que la importancia que tiene el juego, la importancia que tiene la exploración, la agresividad entendida como salir al mundo a buscar, explorar, eso es algo que de alguna manera es más patrimonio de los hombres en nuestra cultura y no se nos ha permitido, ¿sí? Y de ahí también, entonces, tampoco nos hemos explorado en la sexualidad, no hemos curioseado en nuestra sexualidad. Claro que nuestros órganos genitales no son tanto como los hombres más externos, son más internos, pero no nos exploramos, no curioseamos, no experimentamos con nuestra sexualidad, ¿vale? Y esto también es realmente como una carencia, ¿no? Se nos ha reprimido todo lo instintivo, que para mí lo instintivo es tanto la agresividad como la sexualidad. ¿Y por qué? Pues porque el modelo que nuestra cultura dice que cómo tienen que ser las mujeres es de alguna manera más dependientes, cuidadoras, ¿sí? Y si resulta que nosotros tenemos capacidad de agresión y tenemos deseo y capacidad también de placer, no entramos dentro de ese rol, ¿sí? Entonces, por eso, de alguna manera, se nos ha dicho que no tendríamos que tener deseo y tampoco ser agresivos. Todo el mundo tiene muy claro que los hombres no lloran, ¿sí? Pero nadie dice, las mujeres no son agresivas. Y hay muchas palabras para que no lo seamos, ¿no? Cuando una niña tiene mucha fuerza o capacidad o se mueve mucho o le gustan los juegos así, muchas veces decimos, igual ahora ya no tanto, pero en mi época, cuando yo era niña, eso era así, que es un marimacho, ¿no? ¿Ya? Y por otro lado también, si una mujer tiene muchas relaciones y mucha capacidad para el placer y para el deseo, enseguida se le pone, ¿no?, la etiqueta de que es una puta, ¿no? ¿Ya? Esto no ha sido siempre así. Según las teorías, se supone que antes de que entrase el patriarcado, las mujeres de alguna manera podían disfrutar de forma abierta de su sexualidad. Más que nada porque no había control de la sexualidad, ¿sí? El control es algo que aparece cuando entra el patriarcado, en el sentido de que hay que controlar el instintivo. Hay que controlar la naturaleza de uno, ¿sí? Porque si no controlamos la naturaleza puede pasar algo malo. La teoría diría que venimos de un paraíso, se supone que África era un paraíso en el que todo el mundo podía coger la fruta y que no había que trabajar, hasta que con un cambio climático eso desapareció y se inventó la agricultura y entró una cultura de que había que esforzarse, había que sacrificarse. Y antes se controlaba la naturaleza y ahora ya no se confía en la naturaleza. Por tanto, hay que controlarlo todo. Y si algo hay que controlar es la sexualidad de la mujer. ¿Ya? Entonces, en la antigüedad, la mujer simbolizaba la naturaleza. Y por eso hay que controlar la sexualidad de la mujer. Básicamente porque cuando viene la agricultura, y cuando se acumula, hay que heredar. Y si hay que heredar, hay que saber de quién son los hijos. ¿Ya? Entonces es muy importante controlar la sexualidad de la mujer. En realidad, la luna de miel no es nada más que una manera de asegurarse de que los hijos eran del hombre, si pasaban los días juntos. Entonces, ¿cómo era esa sexualidad anterior? Pues esa sexualidad era una sexualidad en la que no había de alguna manera leyes, ¿ya? En el que la naturaleza se expresaba con toda su esplendor y el hombre no le ponía leyes porque todavía no sabía ponerle leyes, ¿no? Entonces, expresión de la naturaleza estaba representada por la mujer, ¿sí? Y por la palabra virgen. Las diosas eran vírgenes. El concepto de virgen de la antigüedad, ¿sí?, es un concepto que no tiene nada que ver con el concepto de virgen de la actualidad, ¿sí? Virgen significa mujer que expresa su sexualidad de forma abierta. ¿Pero qué pasó? El cristianismo,
cogió esa palabra y la transformó a pura y casta, ¿sí? Pero como todavía tenía que conservar la idea anterior, la Virgen María, que es la Virgen, ¿sí?, no tuvo sexualidad con José, para conservar la idea de que era fecundada por toda la naturaleza. ¿Sí? Entonces, la idea de nacidas para el placer, o lo que yo quería transmitir era cómo en realidad podemos conectar con esa parte más de ser vírgenes, en el sentido de que nuestra sexualidad se pueda expandir y pueda salir de forma espontánea. ¿Cómo podemos conectar realmente con nuestro cuerpo, con nuestro placer? Eso es lo que yo reivindicaba en el libro, ¿no? Y para mí eso pasa por tener un cuerpo distendido. Si estamos muy tensos, eso no es posible, ¿ya? Y estamos muy tensas normalmente también, las mujeres especialmente, ¿sí? Porque, como dice Schulwan, vivimos en una sociedad que es la sociedad del cansancio, ¿eh? Todo está llena de deberías. Los valores principales son el sacrificio y el sufrimiento, y con eso se gana el cielo. Esta es la moral judeocristiana, ¿eh? Entonces, no hay espacio para el placer en nuestra cultura. No hay espacio para la sexualidad. ¿Por qué se llamaban paganos los romanos y los griegos? Porque dentro de su día a día tenían un espacio para el placer, tenían un espacio para la sexualidad. Que cuando llega el cristianismo esto se prohíbe y nosotros ya no tenemos un espacio para la sexualidad. Yo doy cursos de sexualidad femenina y les preguntamos a las mujeres, y especialmente a las jóvenes que tienen 20, 25 años, si en su casa se habla de sexo, si las familias hablan de sexo. Y la respuesta es no, ¿no? Sí que es verdad que vivimos en una sociedad hipersexualizada hacia afuera, pero en realidad todavía no, dentro del espacio íntimo o familiar, hablamos de sexualidad, ¿eh? Y la vivimos como algo natural, ¿eh? Vivimos una cosa totalmente polarizada. Por un lado, hipersexualidad en películas, sí, en el cine y así, con una sexualidad fantástica que parece que todos tienen orgasmos así sin hacer nada, y otro lado, una sexualidad en la familia que no se habla, todavía no hablamos. En alguna manera todavía continúa siendo un tabú la sexualidad dentro de nosotros. Y no solo eso, sino que para realmente poder conectar con nuestro deseo, tenemos que tener un cuerpo distendido, ¿ya? Y tener un cuerpo distendido significa, como decía antes, no estar estresado, ¿sí? Y si estamos todo el rato solo metidos en la idea de lo que tenemos que hacer, eso no es posible. Schulwan dice, vivimos en una sociedad positiva, ¿eh? Todos decimos ahora en este momento, si quieres, puedes, ¿no? Todas las terapias que tienen que ver con el coaching, que tienen que ver, solo márcate el objetivo y conseguirás lo que quieres. No es una sociedad positiva, ¿sí? ¿Vale? Y esta sociedad positiva nos lleva a la extenuación, ¿ya? Porque no es verdad que si quieres, puedes. Hay muchas otras cosas que pasan. No todo el mundo puede conseguirlo todo, ¿no? Mi abuela decía, como era catalana, si Déu vol, ¿no? Es que es el otro extremo, ¿no? No es todo depende de mí, sino es hay una parte que no controlamos que si quiere, eso, ¿no? Si Déu vol, las cosas pasarán. Entonces, nos hemos ido de si Déu vol, si Dios quiere, al si quieres puedes. Nos hemos ido a los extremos. ¿Sí? Y seguramente la realidad es que hay cosas que no dependen de nosotros y cosas que sí. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde nos lleva esta idea positiva de si quieres puedes? Pues eso, a extenuarnos. Schulwan tiene un libro que se llama La sociedad del cansancio. Estamos hipercansados. Estar hipercansado es lo opuesto, ¿vale?, de el placer. El estrés es lo que menos ayuda al placer. Si uno está súper estresado, no tiene espacio para su placer, ¿ya? Más que nada porque no puede conectar con su cuerpo y con su deseo.
¿sí? Y yo creo que esto todavía influye más en las mujeres, ¿eh? Porque antes una mujer, siendo buena madre y buena esposa, consideraba que se había realizado, ¿sí? Pero ahora, además, tiene que ser buena profesional, ¿no? No solo eso, sino que además tiene que estar muy sexy, y además ahora y además tiene que tener multiorgasmos. Hay una exigencia encima de la mujer tremenda. Realmente estamos hiper exigidas, ¿eh? Y la exigencia también es otro de los enemigos del placer, ¿sí? Entonces, con tanto estrés, con tanto exigencia, no nos podemos conectar con lo que realmente deseamos, ¿no? Con la otra ponencia, ¿qué es lo que realmente deseo, ¿no? Y de lo que deseo, ¿cómo voy a buscarlo? ¿Eh? ¿Qué es lo que necesito? Y desde ahí, ¿cómo voy a buscarlo, ¿no? Mi propuesta para eso es realizar movimiento, ¿sí? Y tener un cuerpo distendido significa moverse, que es lo opuesto de tener todo el día lleno de cosas, ¿ya? De mañana, tarde, noche. Claro, las mujeres, además de, normalmente, de tener el trabajo, tienen la casa y hacen muchas cosas, ¿no? Con la revolución feminista, lo que conseguimos era, de alguna manera, más parecernos más a los hombres y conseguir una profesión. Y eso nos llevó, realmente, a tener un salario y a poder ser independientes económicamente. Y eso es muy importante, pero también trajo más carga y más exigencia, ¿no? ¿Sí? Mi propuesta es, soltemos el cuerpo, movámonos, hagamos estiramientos para poder sentir qué es lo que realmente deseamos, qué es lo que realmente queremos, ¿eh? Todo eso es posible, ¿sí? Si no hemos sufrido mucha violencia, ¿sí? Porque si hemos sufrido mucha violencia y tenemos mucho trauma, realmente es difícil poder conectar con el placer. En la ponencia de antes que hablaba del juego y de los niños depresivos o hipotónicos, ¿no? Claro, desde mi perspectiva son niños o niñas, ¿no? Que seguramente han sufrido mucho trauma, ¿vale? Y han sufrido mucha violencia, ¿eh? Porque la violencia contra las mujeres es la manera como el patriarcado ha hecho para que nos estuviésemos quietitas y para que nos encajasen dentro del rol, ¿no? Y hasta ahora eso era totalmente negado, ¿eh? Hace poco que ha empezado a salir. Se ha empezado a visualizar todo el del abuso, ¿eh? Y todo el tema de la violencia en la niñez. Cuando el patriarcado usa como herramienta la violencia, ¿sí? Lo que hace es traumatizar. Y desde el trauma es imposible llegar al placer, es imposible llegar al deseo, es imposible conectarse con lo que yo necesito realmente. ¿Ya? Incluso ya se ha demostrado que con un trauma en la niñez, ¿sí? Podemos ser de distinta. Y hay muchas capacidades que no están, ¿sí? Y esta ha sido la manera como el patriarcado, negándolo, de alguna manera, ha tenido a los niños y a las mujeres de alguna manera por debajo. Porque el patriarcado usa la violencia como forma de relación. ¿Sí? Sí, no solo eso, sino que además eso, dice que los hombres están por encima de las mujeres. ¿Sí? Y después dice que es consustancial al humano la competencia. Estas serían las tres cosas que dice el patriarcado. Cuando estas no son verdad. El hombre está por encima de la mujer porque ha habido muchos años de violencia para conseguir eso. Y eso es lo que no se cuenta, ¿eh? Cooperamos y tenemos la capacidad de jugar, ¿ya? Tenemos la capacidad de relacionarnos desde la cooperación. Como dice Lipton, en realidad nosotros somos un conjunto de células que coopera. Entonces, si en la naturaleza, en la base, no está la cooperación, bueno, esto, ¿no? Y por otro lado también era la guerra, la violencia. Sí, bueno, esto, básicamente esto. Decir que en la base de lo humano está la competencia, hasta ahora había sido algo que
que se había sostenido así de forma fuerte y nos comparábamos básicamente con los chimpancés. ¿Vale? Y decían, los animales que más se parecen a los humanos son los chimpancés. ¿Vale? Y resulta que los chimpancés, ¿no?, son unos animales que basan sus relaciones en la violencia. Básicamente, el más fuerte, el macho dominante. ¿Vale? Y sí que tienen relaciones con distintas hembras, pero es el macho dominante. Y la violencia es la forma de relación, ¿no? Pero hace unos 20 años se descubrió que existen otros monos que se parecen todavía más a nosotros que los chimpancés, casi físicamente, o son muy, 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 muy iguales, ¿ya? ¿Vale? Que son los bonobos. Y que resulta que su forma de relación, ¿vale?, es las relaciones sexuales. Se relacionan todo el tiempo a través de las relaciones sexuales. O sea, no los habíamos visto estos monos, ¿ya? ¿Por qué no los habíamos visto? Porque estábamos metidos dentro de la ideología patriarcal que decía que solo a través de la violencia y la competencia nos relacionábamos, ¿no? Entonces, resulta que en la naturaleza también se da esto, ¿no?, de la experiencia de relacionarse desde otro lugar. No solo eso, sino que en los bonobos las hembras son las dominantes, ¿sí? Y son las que distribuyen la comida, los machos van a buscar y las hembras son las que distribuyen los recursos, ¿vale? Sellan cualquier relación con un acto sexual, hembra con hembra, macho con macho y hembra, ¿sí? Entonces, esto, la única relación que no está permitida es la relación madre-hijo, perdón. Es la única relación en la que no hay sexualidad. Y las hembras, cuando llegan a la maduración sexual, cambian de clan, por tanto, no existe el incesto. Bueno, decir que el placer está en la naturaleza, ¿sí?, y que nosotros como cultura de alguna manera nos lo hemos bloqueado, ¿sí?, y no le hemos dado espacio. Seguramente para construir todo esto que estamos construyendo o que acabamos de construir, que ahora no sé qué pasará con ello, pero seguramente si no, no lo hubiésemos construido, ¿eh? Entonces, la idea es cómo, para mí, cómo yo me puedo conectar más con el placer, ¿eh? Cómo yo puedo estar más en contacto con lo que siento y de ahí, desde el deseo, poder ir al placer, ¿no? ¿Vale? Otra de las cosas que me sorprendió, ¿no?, mucho al escribir el libro fue descubrir que las mujeres biológicamente tenemos mucha capacidad para el placer, ¿sí? Primero tenemos el clítoris, que es un órgano que solo tenemos las mujeres, que sirve nada más que para el placer. Y los hombres no tienen ese órgano. Y esto es importante, ¿no? Después tenemos una capacidad muy grande de plasticidad, que significa que nos excitan muchos estímulos, ¿ya? Parece en los últimos estudios que la mayoría de las mujeres somos bisexuales, que no nos excita tanto quién tenga sexo, sino la actividad sexual en sí, ¿ya? Entonces, parece que los hombres no están así. Bueno, también podríamos discutir realmente si existen hombres y mujeres, porque esto también es un constructo cultural, ¿sí? Seguramente, ¿vale?, de personas que tienen las características que podríamos decir masculinas y las que podríamos decir femeninas. En realidad, de posibilidades. Si definimos la sexualidad con hormonas, caracteres sexuales externos, caracteres sexuales internos, seguramente ahí encontraríamos personas que tienen unas hormonas que igual son más masculinas, unos caracteres sexuales externos de una manera y unos caracteres sexuales internos, ¿vale? Entonces, realmente el masculino-femenino es un constructo que hemos creado, como sexualidad, que ayuda a esta polaridad y a este dominio de unos encima de otros, Pero bueno, estaba diciendo de las capacidades que se supone que tienen, así como las mujeres. Tenemos orgasmos más largos, más capacidad de tener orgasmos, ¿sí? Los griegos eso ya lo sabían, que las mujeres sentían mucho más placer o podían sentir mucho más placer que los hombres. Y nosotros, con tantos siglos de patriarcado como mujeres, realmente hemos ido mermando estas capacidades. Entonces, imaginar
si resulta que estamos nacidas para el placer porque tenemos muchas capacidades, todo el esfuerzo que hemos tenido que hacer a lo largo de generaciones para controlar toda esta capacidad que tenemos, realmente, ¿no? Eso es un esfuerzo tremendo, realmente, ¿sí? Entonces, no es de extrañar, ¿no?, también que las mujeres, porque nosotras de alguna manera también transmitimos la cultura, transmitamos lo que hemos aprendido también a nuestras hijas, ¿sí? Pero es porque ya lo traemos de generación en generación. Y no solo por eso también, sino porque si no lo hacemos, nuestra cultura tiene toda una serie de métodos duros para excluirnos. ¿Ya? Y la exclusión ahora no, pero antes era la muerte. Una mujer que ha reprimido toda su sexualidad y que eso le ha ayudado a estar integrada y perteneciente, porque todos necesitamos pertenecer, ¿vale?, no va a educar a su hija para que se sienta excluida y para que se quede fuera. ¿Sí? Entonces, le pedirá que haga lo mismo para poder estar integrada y perteneciendo. Por tanto, las mujeres lo tenemos realmente difícil para hacer algo distinto, porque hay muchos mecanismos en el patriarcado, ¿ya?, que no ayudan nada, ¿vale?, a que nos podamos salir de él. ¿Sí? Bien. Otra de las cosas importantes es, el tema del control, ¿sí? El controlarnos a nosotros mismos nos lleva a rigidez, ¿sí? Y nos lleva también a que nos pongamos enfermos, sí, bastante, Y eso es duro, sí, seguramente, también. Yo soy mejor cuando me hacen preguntas, o sea que tendría que haber hablado un poquito más, pero si tenéis alguna pregunta, a mí me parecería más fácil el poder contestarla, si eso es posible. ¿Sería así o no? ¿Es posible o no? ¿No? Ya sé que rompo el guión, pero necesitaría ahora esto. ¿No es posible? Bueno, vale. Entonces, voy a hablar un poquito más, si acaso igual, de trauma, ¿no? El trauma no nos permite sentir placer, la verdad. Entonces, cuando no hemos aprendido a construirnos de forma que el amor y el placer puedan estar, ¿sí?, reproducimos básicamente la misma idea de perpetrador-víctima, ¿vale? Solo si hemos conseguido encontrar o conectar con alguien que sí que nos dé placer o nos dé amor, podemos construir también nuestro cerebro de otra manera, ¿sí? Dicho esto, es como que las mujeres, de alguna manera, a lo largo de los años, se nos ha ido usando la violencia, ¿sí?, como forma también de reprimirnos. Es mucho más difícil que podamos conectar también con nuestra sexualidad y con nuestro placer, ¿sí? El tema de los abusos es un tema que está aquí, todos los días. Se supone que 1 de cada 4 mujeres ha sufrido abuso en algún momento, y eso es mucho. Y eso no ayuda nada a estar en contacto con el placer y con la sexualidad, realmente. Por tanto, lo tenemos realmente difícil, esto de conectarnos con nuestro placer, con nuestra sexualidad. La propuesta también sería, empecemos en el cotidiano, empecemos en el día a día a conectarnos con nuestro placer y con nuestra sexualidad. ¿Cómo podemos abrir espacios de juego? ¿Cómo podemos abrir espacios de experimentación?
¿Cómo podemos abrir espacios de curiosidad en la sexualidad? ¿Sí? Normalmente yo siempre hago la pregunta a las personas de ¿cuánto placer eres capaz de sostener? ¿Sí? Normalmente sostenemos muy poco placer, esa es la verdad. No somos capaces de sostener mucho placer. ¿Sí? Enseguida vienen las ideas de estaré haciendo algo mal, eso no es lo que tendría que hacer, va a pasar algo malo. ¿Sí? Esta cultura en la que estamos metidas de esfuerzo y sufrimiento, de alguna manera, pena el placer. ¿Sí? Un ejercicio que yo propongo algunas veces es, coge la semana, ahora no porque estamos aquí confinados, igual no es tanto, pero coge tu semana y mira todo lo que haces en la semana y cuántas de las cosas que haces en tu semana tienen que ver con el placer. ¿Ya? ¿Cuántas están relacionadas con el placer? Y normalmente hay poquísimas. El placer es algo que viene cuando ya hemos hecho todas las obligaciones. ¿Sí? Entonces, es un buen ejercicio para realizar, ¿no? Comprueba cuánto rato de tu vida dedicas a la semana a estar en contacto con el placer. Y no digamos ya con el sexual, porque el sexual es lo último que llega después de todo, cuando además en el espacio de la noche, cuando ya estás cansadísimo y entonces ya no tienes ganas. ¿Sí? Entonces, es importante abrirse al placer. Más que nada, antes se hablaba de tiempo, ¿no? Poner tiempo para eso. Si no tenemos tiempo para eso, no es posible tener placer, ¿ya? Y con esta vida tan estresada que llevamos, o que llevábamos, porque ahora en estos momentos las cosas son igual un poco diferentes, es muy difícil realmente tener espacio para el placer, ¿no? ¿Cuánto placer sois capaces de soportar? Eso sería, ¿no? ¿Cómo puedo yo abrirme a eso? ¿Cómo yo puedo también dar espacio a la sensación corporal, a la distensión, ¿ya? A sentir el cuerpo, ¿sí? Para poder realmente dejarme notar el placer. Que el placer en el cuerpo es lo que me puede dar realmente después la sensación también de conectar con mi placer sexual, ¿sí? Conectar con mi deseo. Si yo no estoy en contacto con mis sensaciones físicas, ¿ya? No puedo estar en contacto con mi deseo tampoco. Antes en la ponencia se hablaba de cómo los niños se les obliga a jugar de una manera determinada, ¿no? Claro, es que nosotros estamos acostumbrados a eso, ¿no? A seguir una regla, un deber, una manera. No tenemos espacio en la vida tampoco para jugar o hacer lo que queramos, ¿no? No tenemos espacio para realmente dejarnos a lo que nos surja realmente de nuestros cuerpos. Realmente estamos muy bloqueados también físicamente. Y ese bloqueo no da nada a conectarnos tampoco con nuestro placer corporal, ¿no? Y si por otro lado, como mujeres, tampoco no nos atrevemos a experimentar, curiosear, podemos hacer cosas realmente nuevas, ¿no? ¿Sí? Y yo creo que sería muy importante poder abrirse a cosas para experimentar. Y las mujeres, yo creo que esto lo hacemos poco, o nos dejamos poco, esa capacidad. Nosotras mismas somos nuestros frenos, ¿no? En el sentido de que también traemos muchas generaciones de mujeres que han tenido que reprimir su sexualidad, ¿vale? Y realmente en biología se dice que para que un comportamiento se pueda tener en una generación de forma espontánea, ¿sí? Se pase a los genes, tiene que haber 3 generaciones antes que hayan tenido ese comportamiento. Por tanto, de alguna manera, mis nietas, ¿no?
igual serían si yo tengo un comportamiento de sexualidad de forma abierta, ¿ya? Y mi hija tiene un comportamiento de forma abierta en la sexualidad y la nieta también, en la cuarta generación, esta apertura a la sexualidad, esta capacidad para el placer, ya estaría en los genes, ¿sí? Sí que es verdad que hubo una apertura a la sexualidad más en los años 60, pero ahora parece que hemos vuelto un poquito a cerrarnos, claro, pues que pesan mucho las generaciones anteriores, que están ahí, de alguna manera, controlando, ¿sí? Bueno, controlando no, se han controlado y no se han dejado, ¿no? Al placer y a sentir, ¿sí? Por tanto, yo creo que también es importante que cuanto más nosotros nos hablamos al placer, mejor favor les estamos haciendo a las generaciones que vendrán después, ¿sí? Yo creo que eso es muy, 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 muy importante. Yo creo que todavía tenemos por eso también otra traba al tema del placer y del deseo, que todavía como cultura sí que es verdad que ha cambiado mucho de cómo era antes, ¿no? Mi bisabuela conoció a su marido el día de la boda, ¿vale? Y mi sobrina ha tenido muchas relaciones antes de escoger a la persona con la que se va a casar, ¿no? Todavía estamos con el mito del amor romántico. Está ahí. Sí que nos permitimos tener relaciones, pero siempre estamos pensando en que vamos a encontrar a esa persona, ¿ya? ¿Sí? Que nos va a llevar, de alguna manera, a la felicidad completa. Este es uno de los mitos de nuestra cultura occidental. Los orientales no tienen este mito, ¿eh? Ellos tienen el mito de la iluminación, del trascender, pero realmente es un constructo, ¿sí? Y este constructo nos hace que no vivamos el momento, sino que estemos totalmente metidas en la idea de a ver si voy a encontrar ese amor que me va a llenar totalmente, ¿no? ¿Sí? Y yo creo que los hombres también tienen ese mito y nosotros también, pero nosotros como se nos educa para ser para el otro y para estar en relación, yo creo que estamos un poquito más todavía metidas en encontrar esta media naranja en realidad que nos va a dar la felicidad, como si la felicidad dependiese de encontrar a otro, ¿no? ¿Cómo sería realmente estarse en uno y dejarse sentir? Pensar que la felicidad tiene que ver conmigo, con lo que yo haga, con lo que yo sienta, ¿no? Que no tanto con la idea de encontrarse con otro, ¿no? Que esta es la idea del amor romántico, ¿no? Y en base a eso no nos dejamos estar en el presente ni disfrutar del momento de las relaciones. Sí que es verdad que ahora ha cambiado mucho con todas las ideas del poliamor, ¿sí? Ahora se están abriendo las relaciones más, hay más de una relación, pero yo creo que ese mito, ¿no?, de que vamos a encontrar el amor que nos va a llenar y nos va a dar la felicidad, todos lo tenemos dentro y es muy difícil realmente salirse de él. Y eso no nos permite estar disfrutando en todo momento, ¿sí? Porque ¿cómo sería realmente disfrutar de nuestra sexualidad? Teniendo y dejarnos sentir desde dentro lo que realmente deseamos. No estar metidas en la idea del amor romántico como tiene que ser, ¿sí? O en la idea de cómo tenemos que estar para encontrar ese amor romántico también, ¿no? Otra de las grandes exigencias que tenemos como mujeres es el físico, antes lo he nombrado, ¿no? ¿Sí? Creemos que si no estamos estéticamente estupendas, ¿no?, no vamos a encontrar una relación o no nos van a querer. Tenemos que cumplir con un canon, ¿ya?, establecido, ¿sí?, de cómo tenemos que ser, ¿no? Es otra obligación en la que no nos dejamos ser, ¿no? No nos dejamos ser ni disfrutar de cómo son nuestros cuerpos.
Cuando yo hago trabajos de sexualidad con mujeres, una de las cosas que más sorprende es que las mujeres, cuando muestran sus cuerpos, con unos cuerpos preciosos, todas encuentran en sus cuerpos cosas que no les gustan. ¿Ya? Y encontrar en un cuerpo de una cosa que no te gusta es como una tirada todo el rato mejorando. Nunca eres perfecta. Este es otro de los grandes hándicaps que tenemos las mujeres, ¿no? Que nunca somos perfectas. ¿Por qué no somos perfectas? Porque Dios es hombre. Y por tanto nosotros nunca seremos a su imagen y semejanza. Y todo el tiempo estamos ahí intentando ser más perfectas, ¿no? ¿Sí? Las mujeres no somos divinas. Y eso no tendría importancia, pero ¿qué es lo que sí que es importante? Es que ser divino significa ser perfecto y que ya no tienes que hacer nada más sobre ti. Entonces, si no eres divina, todo el rato tienes que estar haciendo cosas para serlo. ¿Sí? Y eso es un hándicap terrible. Eso junto con la idea de que somos culpables, ¿sí? En nuestra cultura, las mujeres nos culpamos a nosotras mismas y los hombres nos culpan. Y ese es el rol, ¿no? Más que nada porque ya empezó con la Biblia, ¿no? Nosotros somos las culpables de que dejamos el paraíso. Nosotros tentamos y nosotros somos las culpables. Esta es la culpa más grande que ya traemos, ¿sí? Y desde esa, entonces todas las culpas, ¿no? Yo siempre digo que cuando una mujer se siente culpable, tiene que pensar hasta qué punto no está cumpliendo el rol. Porque el rol de la mujer es sentirse culpable. Entonces, no hay que aceptar más culpas. ¿Ya? Porque cuando aceptas una culpa, ya en realidad le estás haciendo el juego otra vez al patriarcado, ¿no? ¿Sí? Somos culpables de reproducir la ideología. Esto yo lo he contado antes. Pero también somos culpables cuando nos violan. En el tema del abuso, todo el rato estamos juzgando a las víctimas. ¿Sí? En lugar de mirar cómo ha sido el agresor. ¿No? Si ha habido una agresión, ¿no? Estamos todo el rato focalizados en si la víctima quería, si consintió, si no consintió. Ese no es el tema. El tema es, ¿hubo una agresión o no hubo una agresión? ¿No? Es lo mismo que si un ladrón entra en una casa y entonces lo que se mirase es si estaba la puerta abierta, si no estaba la puerta abierta, y mirásemos cómo estaba la casa en lugar de la persona que entró a hacer eso, ¿no? O sea, como ideología, la justicia todavía está, de alguna manera, pensada para proteger de alguna manera al agresor, o como mínimo para no juzgarlo, porque se enfoca totalmente en la víctima. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, estábamos en el tema de la culpa. Es importante no aceptar culpas, ¿no? Porque si aceptamos las culpas de alguna manera, le estamos haciendo el juego, también aquí, a la cultura patriarcal, ¿no? Y no sentirse culpable es todo un arte realmente, ¿no? Porque estamos tan acostumbradas ya a eso, que salirse de ahí realmente es algo muy, 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 muy difícil, ¿eh?